Buenas tardes, una semana más. Gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. Quizá alguno de ustedes haya notado que estas semanas de atrás estoy tardando mucho más en contestar los comentarios. Acabo de cerrar la persiana y está todo lleno de polvo. Es porque el otro día me caí por las escaleras y me han tenido que poner 9 grapas en la parte de atrás de la cabeza. El moño parece normal, pero tengo la parte de atrás de la cabeza rasurada. Es que pensaba, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Bueno, pues me caí por las escaleras y estoy recuperándome. Hoy tenemos a la profesora Ana Marta González. Ana Marta González, Claves de Ley Natural, editorial Rialp. Lo tenía apuntado y no sé qué he hecho con el papel. Editorial Rialp, año 2006. 165 páginas, 166 páginas. Bueno, ya que tenemos hoy a una chica, quería agradecerles también a todas ustedes, señoras, cuando escriben los comentarios, algunas profesoras y doctoras. No se parecen en nada a las profesoras que yo tuve. Si hubiera tenido profesoras como ustedes, tal vez no hubiera salido tan amargada y asqueada del sistema educativo como salí. Bueno, pues hoy tenemos a otra profesora, Ana Marta González, que nos dicen... profesora de ética de la Universidad de Navarra, donde se doctoró en el año 97, beca Fulbright para realizar una investigación postdoctoral sobre la filosofía kantiana, en la Universidad de Harvard, Bueno, pues una eminencia de estas. Este texto está muy bien. La única pega que tiene es que es una lectura muy especializada y si a alguien no le interesan estos temas, pues es que es una lectura muy especializada. Aquí lo que se hace es un estudio de la ley natural según la tradición aristotélico-tomista y se la compara con la filosofía moral kantiana. Yo he leído bastante de Kant, pero no me acuerdo de nada. De todos los grandes, al único que no he leído es a Husserl, que le iba a haber dicho cuando en el vídeo de León Chestov, y se me olvidó decirlo, a Husserl no lo he leído, a Kant sí, pero no me acuerdo. De todas formas, vamos a empezar leyendo un poco de Sabine, de Historia de la Teoría Política de George Sabine, que esto ya ha salido varias veces, hoy he puesto súper lejos la cámara, a cuenta de la ley natural. Se nos dice, a ver, la mera presunción de que el hombre tiene una naturaleza y de que algunas formas de relación son buenas y justas no resuelve la cuestión de cuál sea ese principio. Además, ¿cuál será la consecuencia de encontrarlo? ¿Cómo resultarán las costumbres y las leyes del propio país en comparación con ese arquetipo? ¿Mantendrá la sabiduría sustancial y el carácter razonable de las veneraciones tradicionales? ¿O será subversiva y destructora? La ley natural, incluso la aristotélico-tomista, va a tener siempre ese carácter de subversivo, porque se la utiliza como paradigma para comparar las leyes positivas vigentes o existentes. Entonces siempre va a tener ese carácter subversivo. Naturaleza y convención. Constituir la defensa del rebelde. En nombre de una norma superior, frente a las convenciones permanentes y las leyes existentes en la sociedad, como se nos pone de ejemplo con Antígona y Creonte, y esta identificación de la naturaleza con la ley de Dios y el contraste de la convención con lo verdaderamente justo estaban destinados a convertirse casi en una fórmula acuñada utilizable para la crítica de todos los abusos, papel que la ley natural ha desempeñado repetidas veces en la historia posterior del pensamiento político. La naturaleza como imperio de la fuerza, no de la justicia, será lo que defienda Trasímaco. La segunda tradición de ley natural es la que ve la ley natural como una especie de ley de la selva o ley del más fuerte, que termina también en Nietzsche, en el superhombre. Y recuerden que ese del superhombre de Nietzsche es una copiada que eso ya aparece en Platón, teoría del hombre fuerte, de Calicles, en uno de los diálogos de Platón. Aquí en el Gorgías, Calicles, el Gorgías. Naturaleza como imperio de la fuerza, no de la justicia, creo que ya lo he dicho. La justicia natural es el derecho del fuerte y que la justicia legal no es más que la barrera establecida por la multitud, para la multitud de los débiles para salvarse. Eso fíjense que ya aparece en Platón. Así pues, antes de acabar el siglo V, antes de Cristo, el contraste entre naturaleza y convención había comenzado a desarrollarse en dos direcciones principales. Estas dos direcciones que va a tener la ley natural en la tradición europea. Una de ellas concebía la naturaleza como una ley de justicia y rectitud inherente a los seres humanos y al mundo. Esta opinión se apoyaba necesariamente en el supuesto de que el orden es inteligente y benéfico. Podía criticar los abusos, pero era esencialmente moralista y en último término religiosa. La otra concebía la naturaleza como no moral y creía que se manifestaba en los seres humanos como autoafirmación o egoísmo, deseo de placer o de poder. Esta concepción podría desarrollarse en forma análoga a la doctrina de Nietzsche
Les juro que no había repasado esto para hacer el vídeo, es que era muy evidente. A la doctrina de Nietzsche, o en sus formas más moderadas, como una especie de utilitarismo. Las formas extremas podían llegar a ser teorías de contexto decididamente antisocial. A ver, Antístenes, Aristipo... Bueno, nada más. Empezamos ya con la profesora Ana Marta González. A ver, no me puedo estirar mucho, que me tiran los puntos de la cabeza. Au. Si alguno de ustedes conoce algún texto que explore las evoluciones en el pensamiento político de la ley natural, pero según ese segundo significado de la ley natural que va a terminar en Nietzsche, o bueno, no en Nietzsche, en quien sea que termine, es que no quiero decir de verdad, no quiero ser tan simplista como decir la teoría buena y la teoría mala o algo parecido a eso. Bueno, en todo caso, esto es un estudio de la ley natural según la tradición aristotélico-tomista. Aunque la articulación de la ley humana y la ley divina había sido hecha posible por San Agustín, cuya noción de ley eterna permite reducir a la unidad de la sabiduría divina, bueno, bla, 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 la aportación más específica de Santo Tomás consistió en vincular la misma ley eterna con el dinamismo de la razón práctica, tal y como había sido descrito por Aristóteles. Y el modo de hacerlo fue precisamente introduciendo la noción de ley natural que Santo Tomás define como una peculiar participación de la criatura racional en la ley eterna. Eso aquí al final se nos describe la ley natural como ese algo incoado dentro de nosotros mismos, que se descubre a través de la razón y no está solo incoado dentro de los seres humanos, porque al final es una metafísica finalista. Recuerden lo de la teleología, el telos aristotélico, que está dentro de todas las criaturas que persiguen su finalidad o su fin bueno. ¿Y qué más les iba a decir? Incoado dentro de nosotros. Sí, es ese primer principio que tiene el problema de que es anterior al razonamiento, entonces no puede ser demostrado mediante, sobre todo hoy en día que somos exclusivamente empiristas, no puede ser demostrado de forma empírica. Y ese es el problema. Les remito, por si no han visto ustedes, el vídeo de Kolakowski, el de Kolakowski y el de C.S. Lewis, la evolución del hombre, sobre esos primeros principios. La noción de ley natural constituye en Santo Tomás algo así como un concepto límite. Por ser ley debe ser extrínseco, pero por ser natural es un principio intrínseco. Esta tensión es de hecho lo más característico de la doctrina tomista de la ley natural. El hombre es el legislador legislado. Existen semejanzas no despreciables entre la razón práctica aristotélica y la kantiana. Tales semejanzas son todavía más notables en el caso de Santo Tomás. Bueno, Santo Tomás, ni más ni menos que Aristóteles o los juristas romanos, habla de dos fuentes del derecho, la naturaleza y el razonamiento, donde la palabra naturaleza no designa tanto una instancia biológica como más bien la razón natural o el intelecto práctico. Con todo, más allá de esta analogía, persiste la diferencia fundamental. Santo Tomás remite al bien para dar razón de la ley. Para Kant, en cambio, el bien es ante todo un resultado del obrar conforme a la ley. Es una diferencia gigantesca. Kant tiene una visión constructivista de la ética. En cambio, partiendo de una inteligibilidad del bien, Tomás de Aquino tiene simplemente una visión práctica de la ética. Bueno, no voy a leer todo porque es que si no... Para Santo Tomás, tal hábito, a pesar de llamarse natural, no es innato, sino adquirido. Se adquiere tan pronto nuestra potencia racional asume intelectualmente los bienes incoados en nuestras inclinaciones naturales. La luz de la razón natural no es otra cosa que la impresión de la luz divina en nosotros. No está lejos de la indicación aristotélica según la cual el intelecto viene de fuera. Al hablar de ley natural es un modo de referirse a algo que es vigente para todo ser racional, no por ser cristiano, sino por ser racional. En lo anterior va implícito que la ley natural es simplemente la ley de la razón práctica. Bueno, y sigue, pero no lo voy a leer todo. A ver. Desde un punto de vista histórico puede señalarse a Hume. A ver, este problema de Hume ya se trata en el vídeo de Kolakowski. Creo que se titulaba el libro Si Dios no existe. Desde un punto de vista histórico puede señalarse a Hume como el responsable de que a partir del siglo XVIII la doctrina de la ley natural pasara a un segundo plano.
Aun entonces continuó siendo un punto de referencia hasta la aparición de la filosofía moral kantiana, en la cual perduran todavía importantes elementos de aquella doctrina. Pero esa crítica, la de Hume, no tiene sentido dirigida a la versión tomista de la ley natural. Me parece importante resaltar que la crítica de Hume no es pertinente también por otras razones, de carácter no específicamente ético, sino epistemológico y metafísico. Eso ya lo vimos en el otro vídeo, en el de Kolakowski. Y que tiene que ver con sus mismos presupuestos empiristas, cómo estos empiristas extremos terminan haciendo que esa gnoseología termine siendo absurda. Recuerden el ejemplo que ponía el propio Hume, que ahora no me acuerdo si era el de la manzana o el del fuego. Era absurdo porque también un razonamiento empírico requiere también ese primer principio que no es de naturaleza empírica. Les remito el vídeo de Kolakowski, siento ser tan pesada. A causa de tales presupuestos, Hume no está en condiciones de aceptar una inteligibilidad implícita en la experiencia sensible. Es que esto se sabe. Lo cual, sin embargo, es esencial no solo para la ética tomista, sino en general para la aristotélica. Y para un razonamiento de tipo empírico también es esencial. Lo que no gusta de Aristóteles, por de pronto, se encuentra en el hecho de que su concepto de razón práctica no comporta la primacía de la razón práctica. En el hecho de que su alejamiento tanto del realismo ético al estilo de Moore como del constructivismo ético kantiano, por no hablar del utilitarista, se debe a que admite dos tesis que, a diferencia de lo que ocurre con la filosofía moral kantiana, contradicen el empirismo y la imagen científica del universo que hemos heredado de la modernidad, la noción de un intelecto de los primeros principios y de una ontología finalista. A ver, aquí lo tengo todo subrayado. El estudio pormenorizado de tal mundo, por ejemplo, la determinación de qué cosas son sustancias y cuáles no, ya implicaría conjugar aquel principio metafísico con otros conocimientos y saberes, no estrictamente metafísicos y por tanto sujetos al error. Algo semejante ocurre con el concepto de teleología, aunque dicho concepto se presenta generalmente asociado con una cosmovisión física que ya no es la nuestra, pero tampoco tanto, ¿no? Conviene notar que desde un punto de vista metafísico no apunta de entrada más que una distinción entre ser y ser bueno o perfecto, alcanzar su telos, que afecta a todos los seres sujetos a cambio. Por lo demás, determinar a partir de aquí qué cosas contribuyen a la perfección de cada ser implica conjugar este principio metafísico con otros conocimientos y saberes no estrictamente metafísicos que dependen más bien de las particulares características del mundo físico y, por tanto, de la experiencia en el sentido más ordinario de la palabra. A ver, que este telos aristotélico, estas metafísicas finalistas que no están en contradicción con el mundo tal y como lo entendemos nosotros, ni siquiera con una forma de razonar de tipo empírico. En este sentido, conviene notar la analogía existente entre el proceder de la ciencia moderna, y el conocimiento práctico del que habla Aristóteles. Para saber lo que queremos hacer, hemos de hacer lo que... Y lo dice del conocimiento práctico. No está de más observar, sin embargo, que tales palabras se ajustan bastante bien al método de ensayo, error, corrección, sobre el que opera la ciencia moderna. Yo no sé por qué la gente se pone histérica. No sé, todo el mundo se subleva con estas historias. Ahora bien, tanto en un caso como en el otro, tanto el conocimiento práctico como la ciencia reclaman constitutivamente la vigencia de ciertos principios que son metafísicos, que operan como un criterio corrector de la experiencia. El ejemplo que pusimos de la araña, o otra vez, de que el fuego va a quemar siempre, de que si la manzana, no sé qué, no sé cuál. De la vigencia de tales principios depende, en efecto, la verdad científica y práctica. Si no han visto el vídeo de Kolakowski, les recomiendo que lo vean. Sin duda, la verdad de la ciencia y de la ética, la verdad teórica y práctica depende de muchas más cosas que de esos principios, que son más bien sobrios de la metafísica. Sin embargo, no puede darse sin ellos. Bueno, a ver, me parece que voy a espabilar porque las teorías modernas de derechos naturales incorporan al discurso ético más metafísica, no menos, que la tradicional doctrina aristotélica del derecho natural, y la experiencia moderna ha demostrado que ese más de metafísica puede tener efectos revolucionarios. De verdad, pensaba que no tenía tanto subrayado. A ver... El lenguaje es eso que decía Chesterton, que
que todo lo que está pasando en el mundo moderno eran virtudes del mundo antiguo, virtudes cristianas descontextualizadas y desarraigadas de su origen, y que parecía que se habían vuelto locas. Eso decía Chesterton. El lenguaje de los derechos naturales o de los derechos humanos podría verse como un instrumento conceptual acuñado para defender fragmentos de una concepción del hombre resquebrajada como consecuencia del moderno abandono de la visión teleológica de la naturaleza. Esto quería decir, a ver, este fragmento que quiero leer ahora, a ver qué les parece. Dice, así como en el orden especulativo partimos de los principios indemostrables naturalmente conocidos para obtener las conclusiones de las diversas ciencias, cuyo conocimiento no nos es innato, sino que lo adquirimos mediante la industria de la razón, así también en el orden práctico la razón humana ha de partir de los preceptos de la ley natural como de principios generales e indemostrables para llegar a sentar disposiciones más particularizadas. Y estas disposiciones particulares descubiertas por la razón humana reciben el nombre de leyes humanas. Bueno, este fragmento es de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. A ver, frase lapidaria, también de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Todos los hombres por naturaleza son iguales. Si creían que eso se lo había inventado pues algún moderno, pues ya ven que no. Distinguen la doctrina tomista. Es que estoy justo, que me da el sol justo en el cacho este. Distinguen la doctrina tomista de la ley natural de otros planteamientos éticos. Primero, que la ley natural es una ley de la razón práctica. En esto Santo Tomás está lejos de Hume y cerca de Kant, pues para Hume la razón no es práctica en absoluto, mientras que para Kant sí lo es. Segundo, que la ley natural no es una ley puramente formal. De ahí que en última instancia la identifique con la voluntad. Quien la identifica con la voluntad para quien la razón práctica es práctica por sí misma, creo que Hume. Mientras que para Santo Tomás la razón solo es práctica en la medida, no sé por qué tengo, en la medida que asume, ¿por qué tengo subrayado esto? Para realizarlos unos principios o fines que capta intelectualmente como incoados ya en la propia naturaleza. Así, llevo sin lavarme el pelo y sin depilarme los sobacos. Digo, porque haber puesto así, ni sé el tiempo. O sea, ignoren todo eso. Pero la bondad específica de cada ser aparece ya anunciada o incoada en su misma estructura ontológica. Si los actos dirigidos a preservar y promover la vida son en general, la vida humana, buenos, es porque la vida humana es en sí misma un bien que merece ser realizado, un bien en sí mismo. Por eso la inclinación a vivir es algo más que una inclinación física, es portadora de sentido moral. Es en este punto donde registramos la conexión entre ontología y ética que se pierde en la filosofía moral kantiana. Santo Tomás se hace cargo, mejor que Kant, de la condición corpórea de nuestra naturaleza. Esa metafísica sustancialista de Aristóteles, que al final resulta ser mucho más materialista que todas estas alucinaciones de hoy en día, por mucho que digan que son ateas. La realidad sustancial de nuestro propio cuerpo, que hoy en día se niega. No voy a decir en qué. Sí, luego aparece por aquí, ya verán, ya. La ley natural es la ley de la razón práctica, pero la razón humana no es práctica de por sí, sino solo por referencia a unos bienes ya incoados en nuestra naturaleza y que captamos mediante nuestro intelecto. La mitad de las cosas que tengo aquí subrayadas, pues no me acuerdo por qué las tengo subrayadas, y como lo tengo todo subrayado, tampoco sé por qué. A ver si no se hace eterno el vídeo, de verdad. Pero esto es precisamente lo que un planteamiento no dualista como el que opera en Santo Tomás permite afrontar con más éxito. Eso, decía que al final las éticas kantianas terminan siendo dualistas. Y recuerden esto del dualismo, ¿qué era? Era la metafísica antisustancialista, la gnosis, lo de el Dios bueno luchando contra el Dios malo en el mismo plano, y que terminaba negando la realidad corpórea, la realidad sustancial, que cuando era mi cuerpo puede pecar, pero como no hay una relación directa entre el cuerpo físico y el alma, no importa, porque lo que haga el cuerpo no afecta al alma.
Eso era lo que decían las antiguas gnosis. Y lo que dicen las modernas gnosis, que esto lo decía Erik Voegelin, es lo que estamos viendo hoy en día. Es decir, no hay ninguna relación entre el cuerpo físico o el cuerpo sexuado y el género, que puede ser cualquiera. Es una separación entre la substancia y todo su régimen de predicados, que va a ocurrir derivado de Kant, pero no derivado de Aristóteles o de Santo Tomás. Bueno, aquí había una... Como ha observado Spaeman, Robert Spaeman, que algún día saldrá en estos vídeos, los mártires cristianos murieron durante siglos porque rechazaban el recurso de dar a la dispersión de granos de incienso ante la imagen del emperador un significado distinto del convencional y porque consideraban el significado convencional incompatible con el orden natural de las cosas, conforme al cual solo a Dios corresponden honores divinos. Perdón, no quería que fuera tan largo. A ver. Un recurso de este tipo habría sido dar a sus palabras secretamente un significado distinto del previsto en el lenguaje al que pertenecen esas palabras. No se consideraban facultados a modificar ese significado, sino obligados a omitir la acción. A los universales culturales, la batalla por los universales, a los universales culturales les subyacen universales naturales, esto es, antropológicamente invariantes. A ver, La consideración de la vida humana en cualquier estado de su desarrollo como un bien premoral se corresponde más bien a una filosofía moral de inspiración kantiana, que, deudora de sus propios presupuestos, ha de prescindir de referencias ontológicas para centrar la ética única y exclusivamente en la acción. A eso se le llama restricción ontológica, negar la realidad, la propia naturaleza ontológica, o si lo prefieren, óntica, de todo en general y sobre todo de algo, de una persona. Kant, mediante el recurso al imperativo categórico, únicamente considera moralmente correctas las máximas cuya forma sea universalizable. Contribuye, al menos de entrada, a mitigar un tanto la arbitrariedad a la que de otro modo nos aboca su planteamiento moral. Pues en la sola referencia a la universalidad resuenan al menos algunas exigencias de la naturaleza racional, cosa que no ocurre en otros planteamientos éticos modernos de corte emotivista. Y con todo, lo que se pierde en la ética kantiana es mucho, entre otras cosas, la vinculación del obrar moral y la plenitud de nuestra naturaleza, de toda nuestra naturaleza, también de su dimensión sensible. Bueno... A ver, ¿y esto? Ah, sí, esto era lo de a cuenta de las gnosis modernas que separan el género, algo que ellos llaman género, de la naturaleza sexuada del cuerpo. Asumir libremente la condición sexual que nos viene dada por naturaleza, el ser humano nace o varón o mujer, es una condición necesaria, aunque no sea una condición suficiente para el desarrollo armónico no distorsionado de la personalidad. Bueno, hoy en día esto yo creo que no se podría ni escribir. Sin duda, con relativa independencia de que una persona llegue a actualizar o no su inclinación sexual, su personalidad podrá desarrollarse armónicamente solo si asume la condición sexuada de su naturaleza y se identifica plenamente con ella. En efecto, como hemos apuntado arriba, desde un punto de vista ontológico, no cabe separar al hombre de su corporalidad. Bueno, etcétera, etcétera. Que hoy en día eso no se podría escribir. Esto como que lo voy a saltar, que no sé lo que tengo ahí puesto y se está haciendo esto como ya muy largo. A ver qué hay por aquí. Ciertamente, en la medida en que una acción determinada tiende a producir una cierta clase de efectos, la posibilidad de producir dichos efectos pertenece a la naturaleza o al objeto de dicho acto. Esto es una forma de negar la estupidez superempirista de Hume, que al final terminaba destruyendo el propio empirismo, una forma de razonar empírica. Si una causa se produce siempre del mismo efecto, es que es evidente que hay alguna conexión entre ellos. O sea, que el fuego siempre va a quemar, Eso.
Bueno, a cuenta de la economía. Bueno, no lo voy a leer todo. Que Aristóteles vincula la economía no con la parte grande de la polis, sino con el hogar, no con la política, sino con el hogar. Recuerden que economía es oikos, nomos, y que oikos significa casa en griego. Está vinculado a la privacidad, al hogar, no a la comunidad política grande en Aristóteles. Y ponía por aquí... las decisiones tomadas con el único criterio de administrar los bienes y satisfacer necesidades sin una proyección ulterior en la vida buena son éticamente desviadas. Él confinó la economía en sentido estricto a la familia. Y aquí aparece también, es que lo tenía todo subrayado y se me ha olvidado. A cuenta de Aristóteles, un fragmento de Aristóteles que decía, todo el mundo conoce lo del zoon politikon, el animal político. Bueno, pues una frase de Aristóteles de la política de Aristóteles diciendo, antes que zoon politikon, el ser humano es animal conyugal, porque la casa es más importante que la polis, y antes que el zoon politikon es zoon, y no me acuerdo qué he dicho en griego. Pues ahí lo tienen, que si la próxima vez alguien les dice algo del zoon politikon, les dicen, sí, pues antes que animal político es animal de casarse, o como quieran decirlo. A ver si está por aquí, ambas utilizan la propiedad, esto es la política de Aristóteles, ambas utilizan la propiedad, pero no de la misma manera, sino que ésta atiende a otro fin y el de aquella es el incremento. La economía no natural, su finalidad es solo el incremento, fíjense lo que está diciendo. De ahí que algunos creen que esa es la función de la economía doméstica y acaban por pensar que hay que conservar o aumentar la riqueza monetaria indefinidamente. Y eso no es así, según Aristóteles. A ver qué más. Bueno, aquí tengo algo, pero bueno, pues no parece muy interesante. No lo voy a leer, tampoco sé lo que era. Y aquí... Suponer que cualquier deseo individual debe encontrar eco en el ordenamiento jurídico... Al suponer que cualquier deseo individual debe encontrar eco en el ordenamiento jurídico, este último deja de ser automáticamente el garante del bien común para convertirse en árbitro dispensador de supuestos beneficios individuales. Y la ley se convierte no en ley, sino en privilegio. Privilegio significa lex privata, ley para solo un grupo. Y al intentar hacer de eso, de que cada capricho de cada grupo o de cada persona tenga rango de ley, se está destruyendo el propio vínculo político en una comunidad. Bueno, y como esto se está haciendo muy largo, sin más, hasta la semana que viene.